Voy a esperar el desarrollo, ¿no? Bueno, magnitud, o sea, función de proporcionalidad directa e inversa en realidad. ¿Sí? Función, sí. Función. O sea que las magnitudes ahora lo vamos a trabajar como función. Vamos a trabajar como una cuestión general. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a tener que encontrar. Ah, bueno. Bueno. ¿Mucho inscripto, profe, para matemática? ¿Los qué? Los alumnos hacían inscriptos para el cursillo, matemática. Sí. Hay como 13 o 14 por ahí. Ah, bastante. Sí. Y parece Qué que va a bueno. haber más, inclusive. Me Buenísimo. parece que va a haber más inclusive. Eso esperamos. ¿Sí? Y espero que no sean como nosotros, que entramos no sé cuánto y ahora somos 5 gatos locos. ¿Cuántos están ustedes Sí, arañando participando? estamos. ¿Cuántos son los que participan? 4 o 5 ¿4 o Y 5? los que estamos. está Bárbara, Ronald, Yamila, Facu y yo. 5. 5. Por lo menos los de matemática que nos conectamos somos eso. Y sí. Bueno. ¿Encontraste la consulta, Cristian? Ahí estoy viendo. Ahí me estaba justo mandando Ronald si usted no tienes que avisar o qué para conectarnos. Y le digo, no, ya estamos en clase. Ah. No, si estaba... Si yo le dije, nos conectamos ahí enseguida, le digo. Bien. Bueno. Profesor, una cosa le voy a preguntar. ¿Para todos tenemos que hacer el gráfico? O sea, para guiarnos más o menos, o tenemos que resolver sin el gráfico. No, gráfico cuando le pides. Ah, bueno, Sí. está. Cuando le pides, sí, si no, no. Ah, Como bueno. por ejemplo ahí en En el el punto, ejercicio 30, no le pide gráfico, simplemente tienen que marcar, pero para eso tienen que justificar si son o no son funciones de proporcionalidad directa. 30. El ejercicio Para, creo 36. que me estoy confundiendo. Ah, El ejercicio ya 36. dije que agarré la hoja equivocada y estoy mirando cualquier cosa y estamos dando cualquier... Pero guarda que también en la 42 es algo parecido, pero eso ya es función de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe. ¿Está? ¿Encontraste? Era más que nada eso nomás para saber si teníamos que hacer los gráficos. Ah, eh, porque vi varios que sí que usaban, que estaban los gráficos y ahí me quedé en la duda si tenemos que representarlos con gráfico o no. sí. Cuando te pidan, si no te piden, no es necesario. Ah, ¿Sí? bueno, está perfecto entonces. Bien. Entonces, arrancamos. ¿Quieren arrancar con algo concreto? ¿Con duda concreta? Lo que ya estuvieron viendo ahí, algunos. En el caso, viste que en el punto 36, profe, Sí, que aparecen fracciones y decimales, ¿lo sí. pasamos todo a un sistema nomás? Sí. Preferentemente dice. En el caso que tenga expresiones decimales periódicas, sí o sí, Ah, porque no podés escribir en la calculadora la expresión decimal periódica.
Dale. Cuando es fracciones, ahí no hay problema, lo podés hacer directamente la división La división, para sí, sí. poder Y ahí comprobar, sale. ¿sí? Dale, perfecto, perfecto. ¿Está? Entonces, mucho Bueno, más sencillo entonces así. entro explicando esa parte por la duda que haya quedado algunos con alguna inquietud ahí. Bueno, ya en el video ustedes tienen lo que son la función de proporcionalidad directa y la función de proporcionalidad inversa. Esa explicación lo tienen ahí en el último video, ¿sí? Mírenlo ahí en la primera parte. Así no repito todo igual y directamente vamos a la práctica. La función de proporcionalidad directa son aquellas que cumplen que la constante de proporcionalidad es igual al cociente entre dos magnitudes. Esa es la definición de la función de proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, yo esta ecuación o esta relación, ¿sí? Yo lo puedo utilizar de diferentes maneras, de varias formas, de muchísimas formas, ¿sí? Una, para calcular la constante de proporcionalidad, obviamente que vamos a utilizar esta ecuación. Si yo quiero calcular la magnitud I, simplemente aplicamos ley uniforme, multiplicamos por X ambos miembros y me queda en definitiva que I es igual a K por X. O el famoso pasaje de término que es por la regla, vamos a decir, del pasaje de término, esta X que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando acá, ¿sí? Y si yo quiero calcular X, la magnitud X, despejo X de esta ecuación, acá que está multiplicando va a pasar dividiendo a I. Entonces me queda que X igual a I sobre K. Entonces acá tengo estas tres ecuaciones que dependiendo de qué me pide calcular o resolver, voy a estar utilizando uno de estos tres modelos. Esta fórmula, acuérdense que en matemáticas se llaman modelos matemáticos. O sea, las fórmulas son modelos matemáticos, porque obedecen a determinados comportamientos. Si yo voy a utilizar a esto como modelo, ¿sí? Acá yo tendría una constante y la división entre dos magnitudes me tiene que dar siempre el mismo valor, que es el concepto de magnitudes directamente proporcionales. Entonces, en el ejercicio 36, si ustedes tienen a mano, ¿sí? Simplemente para los cuatro ya les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. En los cuatro ejercicios ustedes tienen una tabla completa y la consigna es marcar con X las tablas que correspondan a funciones de proporcionalidad directa. Bueno, o sea que para eso tengo que saber si eso corresponde a funciones de proporcionalidad directa. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Y para eso voy a tener que calcular la constante de proporcionalidad, haciendo Y sobre X. Y en la tabla tenemos la columna de X y la columna de Y. Entonces voy a hacer el cálculo directamente. Yo voy a tomar como ejemplo la tabla C, por ejemplo. En las cuatro tablas hay que hacer exactamente lo mismo. Bueno, como yo voy a calcular la constante de proporcionalidad K, ¿qué tengo que hacer? Dividir la magnitud Y por la magnitud X. Entonces, yo tengo acá en el cuadro C que Y vale 4, ¿sí? Y lo voy a dividir por X que vale 2 tercios. Entonces, directamente hacemos esta división. 4 dividido 2 tercios. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a resolver a mano, esto es 4 dividido 2 tercios, ¿sí? Lo van a resolver directamente utilizando las propiedades de la división, o directamente, esto que meten la propaganda, por favor. Bueno, acá por ejemplo, ¿qué hago? Cancelo el 2 con el 4, simplifico, y me queda para resolver 2 por 3, 6. O sea que acá la constante de proporcionalidad es 6. Para la segunda fila de la misma tabla, Y vale 9 medio, ¿sí? O sea que ahora tengo 9 medio, que divide con X que vale 0,75. Bueno, acá hicimos a mano. Una opción es hacerlo a mano toda la cuenta. Otra opción es hacer con calculadora, ¿sí? Ustedes elegirán. ¿Qué hago con calculadora? Bueno, escribo 9 medio, ¿sí? Y eso voy a dividir
por 0,75. Y eso me da un resultado igual a 6. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta acá las dos constantes me dan igual. Y lo tendrán que seguir haciendo esa división y en todos los resultados tiene que aparecer 6 para que sea proporcionalidad directa. Bueno, con las 4 tablas tienen que hacer lo mismo. ¿Sí? O sea que fíjense, ¿cómo van a utilizar el concepto? ¿Qué concepto van a utilizar? Y el de la definición de la función de proporcionalidad directa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy utilizando la definición de proporcionalidad directa? Y porque yo tengo una tabla donde conozco las dos magnitudes. Entonces, hago la relación o hago la división, relación o división, ¿sí? Son operaciones equivalentes, entonces obtenemos el resultado, ¿sí? Que sería el valor de la constante de proporcionalidad. Si la constante de proporcionalidad para todos los valores de la misma tabla son iguales, se trata de una función de proporcionalidad directa. Si en todo excepto en una fila la constante no da el mismo resultado, no se trata de una función de proporcionalidad directa. ¿Ok? Y Bueno, aunque fuera por centésimo. ni que fuera por centésimo. Lo que pasa es que ahí está el tema. Por ejemplo, en el ejercicio C justamente, en la cuarta fila, ¿sí? Sí, Vos te da tendrías que un... hacer una cuenta que corresponde a 20 tercios dividido 1,1 periódico. Pero Sí, no lo podés hacer ni a mano ni con la calculadora esta cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar a fracciones. Y esto ustedes ya es un tema que ustedes ya lo saben. O deberían saberlo. ¿Sí? En el cursillo habrán trabajado. Si no saben, lo hacemos rápido porque esto no forma parte de ningún capítulo, vamos a decir, que simplemente una revisión de los números de la secundaria. Bueno, en este caso una expresión decimal periódica pura. ¿Sí? ¿Y por qué periódica pura? ¿Por qué periódica pura y no periódica mixta? Y porque la parte decimal, toda la parte decimal, se trata de una cifra periódica. Y eso me está diciendo, me está hablando de que se trata de una expresión decimal periódica pura. ¿Y cuál es la diferencia con la expresión decimal periódica mixta? Y que en la parte decimal voy a tener cifra no periódica seguido de cifra periódica para el caso de la mixta. Entonces me fijo en eso. ¿Y cómo es la regla de conversión? Igual esto tiene su demostración, pero no viene al caso, ¿sí? Esto tiene su demostración, pero vamos a aplicar directamente la regla. ¿Cómo es la regla? Escribo como el número como si fuese entero, sin coma, sin arco, o sea, 11, resto la parte no periódica, o sea, lo que queda fuera del arco, lo que queda fuera del arco sería 1, y el denominador lleva tanto 9 como cifras decimales tenga la parte periódica. En esta parte, ¿cuántos números está debajo del arco? Un solo número, ¿sí? Entonces va un solo 9. Si debajo del arco hay 2 números, 3 números, etc., acá llevará 2, 9, 3, 9, etc. Bueno, resolvemos esta cuenta, 10 menos 1, 11 menos 1, 10, sobre 9. Entonces, recién ahora podemos resolver este cociente de dos números ahora fraccionarios. Entonces, 20 tercios dividido 10 novenos. ¿Sí? Y ahí resolvemos la división. Bueno, 20 tercios con 10 novenos, bueno, acá podemos cancelar este 0 con este 0, me queda 2. Y podemos cancelar este 3 con este 9, y acá me queda 3. Entonces me queda 3 por 2, 6, sobre 1 por 1, 1. O sea que de vuelta me da 6 el resultado. ¿Sí? O sea que ahí le quedaría por completar el cálculo, y eso ya le dejo a usted. ¿Sí? sí, profe. Bueno, o sea que fíjense, en este caso, para toda esa actividad, ustedes solamente, con la definición de función de proporcionalidad directa, pueden discernir si la tabla se trata efectivamente de función de proporcionalidad directa o no. ¿Sí? En el ejercicio 37 le dan tablas que están incompletas, ¿sí? Pero en cada tabla le da una fila con los datos como para poder calcular la constante de proporcionalidad.
Por ejemplo, el ejercicio 37A. Y lo mismo se va a repetir después con las otras tablas. O sea que le explico solo eso y lo demás pueden calcular ustedes. ¿Cómo calculo la función de proporcionalidad? Miren, un tema que vamos a ir trabajando acá, que le voy mencionando, que estoy viendo que ustedes repetidamente por ahí no lo están teniendo en cuenta. Cuando yo voy a hacer una cuenta, como por ejemplo acá, y vale 6 y X8. y vale 6 y x vale 8. ¿Sí? Entonces, 6 dividido 8, ¿no es cierto? 6 sobre 8. Y esto yo lo puedo dejar acá como un decimal o como una fracción, como ustedes prefieran calcular. Pero así no está completo, esto no es algo elegante. Acuérdense que matemática, es como recién le decía a algunos chicos, matemática, el razonamiento crítico es paso a paso. Entonces, yo primero tengo que plantear lo que quiero calcular. Yo estoy queriendo calcular la relación entre dos magnitudes que le estoy llamando y le estoy llamando x. Yo le estoy llamando con esos nombres. Podía cambiar de letra tranquilamente y no pasa nada, ¿sí? En este caso, y vale 6 y x vale 8. Bueno, yo puedo trabajar como fracción cancelando o simplificando, como quieran. Simplifico por 2, ¿sí? Divido por 2 y esto me queda 3/4. O lo puedo pasar a decimal, que 3/4 serían 0,75. Puedo trabajar al valor de K como un valor fraccionario o como un valor decimal. No hay ningún problema, como ustedes prefieran. Pero a partir de ahí yo tengo que completar toda esa tabla porque tengo que representar. Ahí, por ejemplo, tu pregunta, Cristian, si tengo que hacer el gráfico, en este caso sí, porque ahí ya te está dando el sistema cartesiano para que se complete la tabla. Para que se complete el gráfico, perdón. Entonces, la tabla incompleta habrá que completar. En la primera fila tengo el valor de x que vale 2. Entonces yo tengo que calcular el valor de y. ¿Y el valor de y cómo lo voy a calcular? Y bueno, de antemano nosotros le hicimos todo el procedimiento para calcular y directamente. O sea que, para calcular este valor, ¿qué voy a hacer? Multiplicar el valor de la constante de proporcionalidad por la magnitud de x. En este caso, K vale 0,75 o 3/4, como ustedes prefieran, ¿sí? Y voy a multiplicar por el valor de x, que en este caso vale 2, ¿sí? Bueno, entonces 0,75 por 2 es 1,5. Entonces completamos acá la tabla 1,5. En la segunda fila me dice que x vale 4, ¿sí? Y también hay que calcular el valor de y. Bueno, acá como ya tengo la ecuación, ahí puedo obviar, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo un cálculo donde la fórmula aparece una sola vez, escriban la fórmula, después reemplazan los números, o sea, reemplazan los valores de cada una de estas magnitudes para obtener el resultado. No lo hagan así directo o directamente hacen mentalmente o con la calculadora y ponen y es igual a 1,5, ¿sí? No hagan esto porque, y presten mucha atención con lo que les voy a decir acá. Esta cosa no lo hagan porque lo están haciendo, fíjense, les voy a explicar por qué motivo esto no deberían hacerlo de esta manera. En matemática, esto, sin la justificación del cálculo, se llama números pelados. Así como suena. Números pelados. En este caso, este sería un número pelado. A ver, en la jerga matemática hay terminología que son propios de la matemática. Número pelado no es un término específico, cuidado, ¿sí? Es un término que se utiliza en la jerga matemática. Los matemáticos utilizan muchísimo ese término, número pelado. Habrán escuchado hablar de sus profes en la secundaria, ¿sí? Sobre todo los profes de formación universitaria hablan mucho con esa terminología, ¿sí? ¿Y por qué un número pelado? Y pelado es una persona que está sin ropa, vamos a decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este es un cálculo que no está arropado. Significaría en el término matemático
que no tiene un respaldo y un fundamento matemático por el cual se obtuvo este 1,5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el respaldo? ¿Cuál es el fundamento? Que yo escribí acá la expresión matemática, con eso estoy demostrando que yo sé lo que es una función de proporcionalidad directa, ¿sí? Reemplacé valores, ¿sí? Y puedo comprobar que este valor es correcto, ¿sí? De diversa manera, haciendo la cuenta a mano o directamente resolviendo estos cálculos con calculadora científica, una calculadora común o con lo que sea. Entonces, este cálculo está totalmente avalado porque tiene una ecuación y un procedimiento. Entonces, si alguien se equivocó acá, hizo todos los planteos, esta tabla no se le puede invalidar. Tiene que tener un cierto puntaje. Pero si esta tabla, por ejemplo, no tiene estos respaldos acá, y acá directamente yo voy completando números, ¿sí? Voy a poner acá cualquier cosa, ¿sí? Voy completando números simplemente, y no hay respaldo del cálculo, ¿sí? Esto primero no tiene un fundamento matemático. Y segundo, que si está mal acá no hay nada que considerar. Porque no sabemos si la persona que construyó esta tabla tiene idea de lo que significa una magnitud directamente proporcional, que Y es igual a K por X, ¿sí? Y si hizo bien los cálculos, ¿sí? En este caso, K vale 0,75 y X vale 4, ¿sí? Y 0,75 por 4, ¿cuántos son? Y vale 3. En este caso, fíjense que incluso estaba bien este valor, ¿sí? Pero si yo no tengo el fundamento, se tratan de números pelados, como le digo. O sea que todas las cosas que hacen tienen que ser con fundamento. Acá, 12. ¿Qué cuenta voy a hacer acá? Y voy a hacer 0,75 por 12. Entonces, ¿cuántos son 0,75 por 12? 9. 9. Bueno, Muy bien. Y acá en el último, ¿qué voy a hacer? Ah, no, perdón. Todavía hay dos más. No, este ya teníamos. De acá habíamos sacado el valor de K. Y el último es, perdón, 20. Y con 20, ¿qué cuenta voy a hacer? Y con 20, la cuenta que voy a hacer es 0,75 por 20. Por 20. ¿Cuánto? 15. Bueno. Y una vez que tienen toda la tabla, van a construir donde acá van a representar la variable X y acá la variable Y. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores de X? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, y así van a ir completando, ¿no es cierto? Y en la escala de Y, ¿qué tienen? 1,5, bueno, van a ir haciendo la escala 1,5, 3, 9 y así sucesivamente. Y van a unir los puntos de coordenada 2, 1,5, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo 2, 1, 5, es una coordenada, ¿sí? Y así sucesivamente. El 4 va con 3 y así sucesivamente, ¿no? Completan todo y lo unen y le va a dar una línea recta, una función de proporcionalidad directa, ¿sí? directo. Que esa es la característica justamente que habíamos dicho y esa explicación conceptual lo tienen en el video, ¿sí? Entonces, lo que van a trabajar con los problemas, quiero que ustedes lo vean los problemas, lo analicen y van a aplicar en todo momento esto que explicamos acá. ¿Qué van a calcular? K, van a calcular Y, van a calcular X. Bueno, ahí tienen toda la expresión cómo se trabaja. Quiero que ustedes primero lo miren, ¿sí? Y si tienen duda avisen, armamos un Zoom, lo grabamos y después lo subimos al video al aula, ¿sí? Fíjense bien eso. Realmente, profe, muy bueno porque lo que usted está diciendo del desarrollo de cada punto, Sí, porque ahora estoy viendo, o sea, me estoy acordando que yo no hago el desarrollo. sí, son varios los que no están haciendo. Por eso le dije que iba a volver a remarcar esto, ¿sí?
Ya que si yo hago un cálculo sin escribir la fórmula, esto no tiene un respaldo. ¿Cuál es el respaldo conceptual de una cuenta sin fórmula? No hay nada de respaldo. Si yo escribo una expresión y después reemplazo sus valores, esto sí tiene un respaldo. Esto está arropado, vamos a decirlo en un término, en la jerga matemática, vamos a decir. Cuidado que no es un término específico, vuelvo a repetir. No es un término específico, es un término de la jerga matemática, ¿sí? Del quehacer matemático. Como el famoso pasaje de término, vamos a decir, no existe ese procedimiento tal de pasaje de término. El pasaje de término resulta ser una regla que, que resulta de aplicar la propiedad uniforme o la ley uniforme. Entonces es como que pasa de término, ¿sí? Por ejemplo, esta x está dividiendo, pasa multiplicando a la k. Entonces igual a k por x. Pero en realidad para poder despejar para poder pasar al otro miembro esta x, lo que yo tuve que hacer es multiplicar ambos miembros por x. Apliqué la ley uniforme cancelativa y acá me quedó pasando la x al otro miembro. Eso es una regla, ¿sí? Pero el respaldo, el fundamento, está en la ley uniforme. Lo mismo acá, yo quiero despejar x. Entonces, ¿quién va a pasar de miembro? X, K, perdón. ¿Y K qué está haciendo? Está multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa? Dividiendo. ¿A quién? Y a lo que está del otro lado, que es Y. Entonces me queda Y sobre K. Pero ese pasaje de término es una regla. No es un concepto. No es una propiedad. ¿Sí? ¿La propiedad qué sería? La propiedad sería ley cancelativa. Yo quiero despejar X, entonces, ¿qué hago para despejar la X? Y bueno, esta K que está en este miembro, lo quiero eliminar. Para eso divido por K. Y el segundo miembro también lo divido por K para que no se altere. Y acá, al aplicar cancelativa, ¿sí? Me queda que X igual a Y sobre K, que es la expresión que tenemos acá. Esa es la ley en realidad. Pero después, como es largo estar aplicando la ley uniforme, sobre todo si una expresión en una ecuación es compleja, para poder despejar una variable o una indeterminada, lleva mucho tiempo, se queda con la famosa regla, esto de los pasajes de término, ¿sí? Pero el concepto es ley uniforme. Esas son cosas que tienen que saberlo. O sea, ¿está mal aplicar el pasaje de término? No está mal aplicar el pasaje de término. Pero uno tiene que saber lo que está haciendo. Pasaje de término es una regla, ¿sí? Y mucho, el problema, ¿saben dónde está el problema en realidad? Si yo al pasaje de término sé perfectamente que es una regla y me permite como un atajo, un camino más corto para llegar al fin que yo quiero, ¿sí? Está todo bien. Pero si yo al pasaje de término lo voy a tomar como un decreto, ¿sí? Como un mandato, porque lo dijo Dios, una especie así, ¿sí? Como algo bíblico, vamos a decirlo, ahí estamos ya complicados. La matemática no es mandato, no es decreto. La matemática es una ciencia abstracta y tiene toda una evolución que se basa en el desarrollo y en la aplicación de propiedades, siempre. O sea, donde no se puede aplicar una propiedad o donde se aplica una propiedad que no es correcto, obviamente que lo que viene después de eso tampoco va a ser correcto. Entonces la matemática se basa en toda una estructura algebraica, que eso ya seguro que lo están viendo en álgebra, la estructura de anillo y todas esas cosas, donde sí se van aplicando propiedades. Y esas propiedades son eternos, ¿sí? Por eso decía Eduardo Sanz de Cabezón que para regalar algo eterno a la novia, no hay que regalarle un anillo, una pulsera, no. Hay que regalar, no, flores, por ejemplo, no. Hay que regalarle un teorema, ¿sí? El teorema es algo eterno. Fíjense, Pitágoras hizo un teorema eterno. Tales, ¿sí? Toda esta gente que quedaron a través de la historia, ¿por qué? Y porque hicieron teorema, ¿sí? Los teoremas son eternos. Es medio aburrido regalar un teorema, pero a los matemáticos nos gusta esta cosa, ¿no? Bien. ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguien quiere preguntar algo?
No, No, ya profe. sé. No. No, ya sé que le voy a regalar a mi novia. Ah, sí, ¿viste? Acá te Te ponía va, a Muy bien. trabajar. te va a dejar ahí nomás, el toque te va a dejar. No, acá Ronald ya se está poniendo las pilas para hacer un teorema. Mirá. Bien, Ojalá. bueno, con las magnitudes inversamente proporcionales, exactamente el mismo procedimiento. Pero, ¿qué va a cambiar? El concepto. Ya no es este concepto. La constante de proporcionalidad no es I sobre X, ¿sí? Sino que cambia el concepto, pero todo el procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces, función de proporcionalidad inversa ahora, ¿no? Bien. ¿Cómo son las funciones de proporcionalidad inversa? Bueno, acá la constante de proporcionalidad, K, se obtiene multiplicando dos magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla, que tienen la misma característica, ¿no? Tengo las magnitudes xy y tengo que, en definitiva, responder si esta tabla se trata de funciones de proporcionalidad inversa. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es determinar el valor de K para cada una de las filas que tenemos acá. Entonces, la cuenta que voy a hacer, ¿qué va a ser? Y aplicar la fórmula K que igual el producto de las dos magnitudes, Y por X. X por, ¿qué pasa? Acá yo puse Y por X, ¿no? Yo podría poner X por Y, como para llevar este orden de acá, primero X, después Y. Y el producto es conmutativo, o sea que si yo el producto o la suma cambio, conmuto, ¿sí? Conmuto, cambio la posición de los factores, no pasa absolutamente nada. O sea que acá yo puedo decir que igual a Y por X o X por Y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Acá vale 1,8 y acá vale 2. Entonces, resolvemos 1,8 por 2 y esto me da 3,6, ¿no es cierto? Acá, ¿cuánto me va a dar el valor de K? Bueno, acá como ya tengo la expresión acá arriba, acá ya puedo directamente reemplazar los valores. X, ¿cuánto vale? 3 quintos. ¿Y cuánto vale? 0,4. Entonces, 3 quintos por 0,4. Entonces resolvemos 3 quintos por 0,4 y me da 0,24. Bueno, la constante de proporcionalidad, ¿son iguales? Acá tengo 3,6, acá 0,24. No. Ya no son iguales. A ver en la tercera, ¿qué me da? En la tercera tengo 0,6 periódico y 2 quintos. Bueno, este 0,6 periódico tenemos que pasar sí o sí a fracciones para poder calcular. ¿Y cuánto es 0,6 periódico? Y 6 sobre 9, 6 6 novenos. noveno. O sea que, simplificando, ¿qué me queda? 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. 2 tercios. 2 tercios por 2 quintos, en definitiva, ¿qué me queda? 4 quinceavos. ¿Sí? Y 4 quinceavos, ¿cuánto es en decimal? 0,26. O sea que tampoco, y encima es 0,26 con 6 periódicos. O sea que es una expresión decimal periódica mixta. Bueno, evidentemente que acá la constante de proporcionalidad no me dan iguales. ¿Sí? En la segunda tabla, por ejemplo, ¿sí? Vamos a la segunda tabla. La segunda tabla, tengo valor de X, valor de Y. Voy a hacer solo dos, si es que dan iguales, después lo completan ustedes. Acá tengo 3 cuartos y acá tengo 1 medio. Bueno, el valor de K, ¿qué va a ser? X por Y. O sea, 3 cuartos que vale X por 1 medio que vale Y. Bien, ¿cuánto me da esto? 3 octavos. ¿Sí? En la siguiente, que tengo 0,45 y 5 sextos. Bueno, ¿cuánto vale K? En este caso vale 0,45, ya no hace falta escribir la ecuación, pues ya lo tengo acá, por 5 sextos. Entonces, 0,45 por 5 sextos
3/8. 3/8. Bueno, o sea que acá sí las constantes me van dando iguales. Bueno, y así habría que terminar toda la tabla, ¿no? Bueno, lo mismo que en el ejercicio con las directas, en la 43, por ejemplo, en cada tabla tienen una sola fila donde está completo. O sea que de ahí calculan el valor de K, y una vez que ya tienen el valor de K, van a calcular el valor de I. ¿Sí? Bueno, ¿qué ecuación van a utilizar para eso? Bueno, como K igual a I por X, ¿I a qué va a ser igual? A K sobre X, porque sería que esta X que está multiplicando pasó dividiendo. Y si yo quiero calcular X, lo mismo, la I que estaba multiplicando va a pasar dividiendo, ¿y qué me queda? K sobre I. Entonces acá yo tengo las fórmulas para calcular I o para calcular X. Las columnas que me haga falta. Y una vez que completan cada tabla, lo van a representar de vuelta en el sistema cartesiano, como habíamos explicado en el video, los valores de X y de Y, ¿sí? Valores de X en la abscisa, valores de Y en la ordenada. Y en ese caso le va a dar una curva parecida a esta, como una hipérbola, vamos a decir. Pero eso le dejo a ustedes para que lo hagan, ¿sí? Además, acá mismo tienen en el libro también, en el material, ¿sí? Esa famosa curva, que es una hipérbola. ¿Mm? Bien. Sí, profe. Creo que con esto pueden avanzar, revisen bien, analicen bien, no abandonen un problema, una situación, porque solo no entendieron la consigna. Lean, relean la consigna, intenten resolver. ¿Sí? No en el primer ensayo porque no le dio, abandonan, no. Tienen que insistir. ¿Sí? Tienen que insistir. Así que, bueno, espero que esto les sirva, chicos. Pónganse a trabajar con eso porque esto ya se va a cortar. Me parece que ya estamos ahí nomás desde el corte. No estoy Sí, viendo el falta menos de tiempo. un minuto. Bueno, entonces, cuestión para tener en cuenta. ¿Cuál es la cuestión acá? Bueno, la cuestión acá es aplicar los conceptos, ¿sí? Entonces, aplicando los conceptos, yo puedo ir calculando los parámetros o las magnitudes que me piden calcular, ¿sí? Sí, profe. Bien. Ahora, Sí, profe. ah, Ahora ahora revisen la actividad, pueden avanzar, y lo que no les sale realmente, después de varias insistencias, anotan como para poder hacer la consulta, ¿sí? Bueno, bueno, profe. Ok. dale, profe. Bueno chicos, avisen y armamos un Zoom para la próxima.